Despunte el tema de esta semana, compañero. Bueno, esta semana vamos a estar un poquito más tranquilos de entrada, pero le vamos a ir subiendo el ritmo. ¿Qué pasó en la semana? Pasaron un montón de cosas, pero hubo una que parecía frívola en un principio, que venía de Twitter, Sí. ¿no? Donde Agüero salió a quejarse por, digamos, una queja que tenía que ver con su carga impositiva en bienes personales. Sí. Una queja que para mí la vomita, la dice así de una manera impulsiva, y atrás de eso se genera toda una runfla política, hay un circo atrás de eso, porque salió López Murphy, Milei a bancar la libertad y a bancar a Agüero, y del otro lado salieron a, de alguna manera, delegitimar ese posicionamiento de Agüero de la carga impositiva, de la doble imposición, que ahora lo explicamos muy, muy sencillito, pero que en definitiva generó un posicionamiento de un lado y del otro, y una empieza también a meterse ese tema como disparador en la dialéctica que siempre se genera en las discusiones políticas últimamente, de amigo-enemigo, pueblo-antipueblo, cuando, me parece, en este caso se exagera completamente y no se pone el foco en lo que está pasando. Bienes personales es un impuesto que grava la tenencia de bienes de personas físicas. Ahí hay un tema con los impuestos que hay que resolver. Claramente no es un impuesto que impacte en la mayoría de la gente, sí impacta en los que tienen bienes personales para declarar. Hoy en día, nuestra generación y los que vienen mucho menos, nos cuesta tener una casa, nos cuesta tener un auto, o sea, no tenemos ese quilombo. Pero sí es algo que la doble imposición, la carga impositiva, es algo que seguramente causa malestar en muchos sectores económicos, y lo expresó. Sí. Y del otro lado salían a decirle que bueno, que es un impuesto que grava el patrimonio, la riqueza, y el caso de los diputados, y en general el kirchnerismo salió como más duro, y que hay impuestos regresivos como el IVA que gravan el consumo de todos por igual, pero que es un impuesto que grava a los ricos, y empezó todo el debate y la dialéctrica entre los ricos y ustedes los ricos, ustedes los pobres, vos eras pobre y ahora sos rico y vos estás en contra de esto, una locura. Maradona, y todo, que no va al hueso, ni siquiera de los impuestos, que no es lo que yo quiero traer ahora acá, que es un tema para discutir, ¿no? En un proyecto nacional, sí, vos tenés que tener un esquema impositivo que lo acompañe, pero lo preocupante es cuando empezás a ver las discusiones que se vuelven banales y llenas de memes, poco profundas, ver a muchos de este lado, cuando discuten con los gorilas o los liberales, con razón, hay que confrontar, ¿no? Hay que confrontar ideológicamente, pero le pifian, le erran, le están errando el eje, porque empecé a ver los comentarios, empiezo a ver cómo se manifiesta algo que es un error conceptual. Sí. ¿Cuál es el error conceptual que yo vi en toda esta discusión que se fue desvirtuando? En esto de amigo-enemigo empiezan a poner a los ricos como los empresarios y los empresarios como los enemigos. Y eso es una desviación que hoy tienen muchos compañeros y muchos dirigentes, sobre todo, que la trasladan a los compañeros de base y no le implican y no le enseñan lo que realmente se tiene que leer en un proyecto productivo de producción y trabajo, como el que históricamente defiende el peronismo, en este caso. Sí. El empresario es un actor que no es un enemigo, es un actor central. Porque vos tenés un proyecto productivo, tenés empresas y tenés trabajadores. Entre los dos hacen el trabajo de llevar adelante el crecimiento del país. El Estado tiene que garantizar las condiciones para que eso pase. Que básicamente, si no hay empresa y no hay dueños, no hay trabajadores. Es que no existe un proyecto de crecimiento si no existen las empresas que lo lleven adelante. ¿Dónde está la discusión histórica con las empresas? Una vez que se genera el crecimiento, en la distribución de la riqueza. Es que te quedás vos, que me quedo yo. Y eso siempre entró en tensión. Y ahí están los sindicatos, ahí están los compañeros organizados, y ahí está las cámaras empresarias, y ahí está el Estado mediando, y ahí está el conflicto de ver cuando se empieza a agrandar la torta cómo se reparte. Pero no en el problema que existan empresarios, porque si empezamos a pensar que los empresarios son malos, cuando son parte de la solución de todos estos quilombos que tenemos hoy, con 50% de pobres, con mucha gente desempleada, no entendemos que son parte de la solución y no del problema. Si vos lo localizás como un problema y lo metés en una dialéctica de que son los malos, o te estás pareciendo ya a un planteo de izquierda, un planteo donde el opresor, el patrón, y el oprimido, el trabajador. Y eso no es lo que históricamente el Proyecto Nacional practicó y enseñó. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir acá
a muchos de los compañeros, no se equivoquen, las empresas las necesitamos. Decíamos, salimos de esto con laburo, y los que generan laburo son las empresas. Exacto. Y el Estado no es el que cubre el lugar de las empresas malas. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar que las empresas crezcan, que los trabajadores en esas empresas se desarrollen, en la resolución de la atención, que se desarrollen con dignidad, pero que generen valor agregado. Las empresas, además de generar puestos de trabajo, generan valor agregado. Y ahí también los dirigentes nuestros están fallando, porque vos querés conseguir mayores recursos para financiar el Estado, para pagar tus deudas, para administrar tus gastos, y lo haces presionando muchas veces con lo que está, y lo vas achicando cada vez más la torta. Y lo que tenés que hacer es agrandarla, que se generen más bienes y servicios, que se cobren impuestos sobre más unidades producidas, sobre nuevas unidades que no existían, que existen porque hubo un factor trabajo, una persona que las generó, y que esa persona que las generó empiece a ser parte del aparato productivo autosustentándose por el valor que genera, y no que el Estado lo tenga que financiar. Entonces, el país empieza a ganar porque crece, porque se desarrolla, porque genera nuevo valor agregado. El trabajador empieza a trabajar formal, la disputa de la atención empieza a generar condiciones de vida digna. Sí. El país empieza a recaudar más porque hay más trabajo. Puede cumplir sus compromisos si no tiene que mantener cada vez menos gente, porque la gente se automantiene en el trabajo. Y este trabajo, y esto hay que entenderlo, porque muchos compañeros se equivocan, porque los trabajadores son sector privado. Lo que tiene que crecer es el país, y lo que crece es el sector privado. Entonces el empresario y los trabajadores son parte de lo mismo. Y acá lo decimos no solamente porque estudiamos cómo fueron los procesos nacionales, sobre todo argentinos, sino también porque vivimos y laburamos en empresa. Yo hace 20 años que laburo en empresa. En este caso tengo la posibilidad de compartir con Ayelén el trabajo, con Nicolás el trabajo. Sí. Y nosotros sabemos que no son los culpables, y también sabemos cómo toman las decisiones los empresarios, qué es lo que buscan, y cómo van para adelante mejorando su productividad cuando las cosas van bien, y cómo se tienen que defender y ponerse en una posición defensiva cuando el país va mal y está desordenado y desorganizado. Yo hablaba con vos, Nico, estuvimos hablando toda la semana de esto, y creo que llegamos a una conclusión. ¿Cuál era? Bueno, primero que totalmente, o sea, no hay proyecto nacional sin empresas, o sea, Perón hablaba de armonizar el capital y el trabajo, que son dos partes, digamos, de lo mismo, y que sin empresas es imposible crecer, que los trabajadores estén mejor, que el país pueda tener algún proyecto, que pueda exportar, digamos, se necesitan tanto los empresarios como a los trabajadores. Y el gran problema que están teniendo hoy es cómo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque un empresario no toma decisiones para hoy, para mañana, sino toma a mediano y largo plazo. ¿Y qué necesitas para eso? Vos necesitas una previsión económica, saber lo que va a pasar para tomar decisiones. O sea, bueno, voy a incorporar una máquina, voy a incorporar trabajadores. Y bueno, ¿qué necesitas para eso? Saber más o menos cuáles son esas reglas de juego, saber qué va a pasar, cuánto va a estar el dólar, cuánto va a estar una tasa de interés, cómo va a ser el mercado interno. Necesitas tener ciertos datos como para tomar decisiones. Y eso que los empresarios, viste, que dicen, porque es verdad lo que decías vos, hay como una infiltración del marxista, digamos, dentro del progresismo, de que ve a las empresas y a los empresarios como enemigos naturales de los que trabajamos, y no es así. Nada que ver, es así. De hecho, bueno, el INDEC no solo saca el IPC, el índice de precios al consumidor, sino que saca informes técnicos, y uno de ellos es la capacidad instalada productiva que tenemos hoy. O sea, las empresas están funcionando al 65%, 64,4%. O sea, tenés más del 35% de las máquinas paradas de este país. ¿Vos te pensás que los empresarios quieren tener un 35% de su capacidad en desuso? ¿O la quieren tener al 100%? Y obvio, es el objetivo. Siempre el objetivo de un empresario es mejorar su productividad para vender más, porque si no, ¿cómo creces? Ningún empresario proyecta crecimiento vendiendo menos. Claro, y vos te pensás que un empresario prefiere tener 2 empleados o tener 10. Prefiere tener 10, porque si puede bancar 10 empleados, que está vendiendo más, que está creciendo. Obviamente tiene un poder económico y adquisitivo mucho mayor, si puede dar 10 empleados y está produciendo totalmente, más. está creciendo la empresa, o sea, ve posibilidades de expandirse. Y después también
otro de los lugares comunes que se ha llegado, ahora que estamos hablando de la inflación también, es que le echan la culpa de la inflación a los últimos de la cadena, digamos, ¿no? Como que el carnicero tiene la culpa, el pizzero tiene la culpa. Pongámosle nombre y apellido, el presidente. Dice, el presidente, ¿no? Claro, totalmente. Y acá, Alberto Fernández, para ser más claro. Y acá lo que tenemos es un problema macroeconómico general, que hasta que no vos tengas previsión de lo que va a pasar, hasta que no, digamos, hasta que no ordenes la economía en general, no le podés echar la culpa a nadie. Hay algo que se conoce como inercia inflacionaria. A ver, vamos a un ejemplo concreto, con números redondos. Pongámosle un pizzero. Un pizzero que para hacer una pizza de jamón y morrón tiene un costo de 1.000 pesos, redondo. Entonces dice, le marco un 40% porque tengo gasto de empleado, de luz, qué sé yo, la vendo a 1.400. Pero después cuando vas a reponer la mercadería, vas y la compras a 1.200. ¿Entendés? Entonces lo que te costaba 1.000, ahora te cuesta 1.200. Y vos la vendiste a 1.400. Te perdiste la ganancia en el medio. Entonces, ¿cómo haces vos? No podés estar remarcando a cada rato. No, o sea, vos compraste un precio, lo vendiste, y cuando vas a reponer la mercadería, ves que lo que vos habías ganado, ya está, desapareció. Perdiste la ganancia. O sea, descapitalizaste tu empresa. Porque eso se llama costo de reposición. Uno lo vende con el costo que pagó, sino con el costo que cree que va a pagar la reposición. Entonces, sobre ese costo que cree que va a pagar, remarca. Claro, entonces, si vos crees que va a aumentar y que no sabés porque la economía es un desorden, ahí es donde empiezan las remarcaciones de más, pero porque hay una incertidumbre también. Claro, totalmente. O sea, no sabés cuánto vas a pagar y sabés que la inflación viene un 50% anual. Entonces tenés 4 o 5% todos los meses. Entonces vos ya te cubrís de eso. ¿Por qué? Porque decís, che, yo tengo que ganar plata, o sea, para que el negocio funcione. Si no, o sea, me pasa 3 o 4 veces esto y yo ya está. Por eso decía lo de lo defensivo, porque cuando vos tenés crisis y vos tenés que mantener, porque aparte de los empresarios, más los pymes, ¿no? Que son los que más, no te digo las empresas multinacionales porque no están los dueños, acá están los gerentes. Y las pymes dan más del 80% del laburo yo me meto en infinidad de pymes, y los ves, son tipo, primero que llevan la empresa, la llevan porque la crearon de abajo, la empujan, tienen miedo, tienen que tomar decisiones, no es como tan fácil, no son tan, como dicen, especuladores. Y que están especulando a ver si sube el precio, porque acá hay una regla también en la economía, que es la regla de la oferta y la demanda. Vos subís el precio, vendés menos. Ningún empresario quiere vender menos. Vos tenés una carnicería, la carnicería baja media red, ¿no? Y el Matarife te baja, vos bajaste 7 media red. ¿Qué es lo que quiere hacer el carnicero? Vender tanta media red como pueda. Obviamente, y lo más rápido posible. Llega un momento que lo que decía Nico, que hoy ponerle un carnicero tiene la capacidad ociosa por el precio de la carne, porque no tiene la demanda, de que él podría vender 12 media red, pero está vendiendo 7 porque tiene una capacidad ociosa, porque no tiene la venta. El tipo quiere vender 12. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de fomentar en la economía, que se generen las condiciones de consumo, de inversión, para que pueda vender 12. Porque ¿qué pasa cuando un carnicero vende 12 y ya está? Ya el radio que cubre en su barrio, ya está, no hay más. Por que traiga 15 no se las vende porque no hay más para vender, no hay más demanda. Pero quiere seguir vendiendo, ¿qué hace? Se expande, crece. Se expande. ¿Con qué? Pone una sucursal. Totalmente. Eso es cuando llegaste a tu frontera de producción, se llama, no podés producir más. En ese momento es donde se produce la inversión para generar nuevo valor, para generar nuevos puestos de laburo, para generar nueva venta. Esto es el trabajo. Ninguno quiere vender más caro para joder a la gente. No existe. Por ahí hay algún monopolio, alguna empresa seguro, pero no el 95% de los empresarios. Y eso es un problema. Y además que no es la ideología del pensamiento nacional tener al empresario como enemigo. No sé. Es que a mí justamente me llama la atención esto que decís, Eli, porque muchas veces desde compañeros que reivindican el peronismo, escuché este tipo de argumentación cuando históricamente el peronismo siempre que escuchamos el discurso de Perón vamos a hablar a los trabajadores, pero Perón no solo condujo a los trabajadores, fue el primero a entender que también tenían que conducir armó las cámaras al empresario. Por ejemplo, así como estaba la CGT, quizás hoy no tiene el lugar preponderante que tuvo en su momento, pero también estaba la CGE, que era la Confederación General de Empresarios.
La CGE era presidida ni más ni menos por Bell Herbar, que va a llegar a su momento culmine de su carrera política cuando es ministro de Economía en el 73, en la vuelta de Perón. Primero con Cámpora, y es el único que mantiene su cargo cuando llega Perón. ¿Quién era Bell Herbar? Vale la pena aclararlo porque creo que habla un poco también de lo que es el peronismo, que era un inmigrante polaco pobre, de extrema pobreza, que vino acá porque el nazismo había invadido Polonia con su familia, y se radica en Tucumán, en el norte, y va creciendo ilustrando botas, y empieza a tener su gente alrededor, que su pequeña empresa de ilustrabotas, y empieza a aprender la economía simplemente siendo autodidacta. Y se da cuenta de una cosa, que había un laburando, la conoce. Laburando. Rompiéndosela. Laburando en el día a día, en la calle, va descubriendo lo que es la economía y ve algo que nadie veía en su momento. Había un sector empresarial en Tucumán y había un sector trabajador que no tenía trabajo. Y si ustedes tienen plata y ustedes no tienen trabajo, ¿por qué no lo junto? Y se da cuenta de eso y pasa a ser básicamente el magnate que entiende la economía en el norte, y así lo conoce Perón. Y cuando lo conoce Perón, es alguien que lo reivindica totalmente a Bell Herbar. Bell Herbar logra poner al empresariado nacional en la mesa de negociación junto con los trabajadores. Y así tenemos un montón de casos. Gente que... Miranda. El caso de Miranda, que era un quinelero, y fue ni más ni menos que... Es hermoso Perón cuando relata cómo nacionalizan los ferrocarriles. Es genial porque le retribuye todo el logro a Miranda, porque nadie lo hubiese podido haber hecho. ¿Y qué era Miranda? Miranda fue presidente del Banco Central. Fue presidente del Banco Central, perdón, en la época de Ferrer fue el que manejaba el IAPI, el presidente del IAPI, no sé qué cargo se le pone, pero el IAPI. Cuando Perón decide nacionalizar el Banco Central, porque no era nacional, o sea, estamos hablando ni más ni menos que no podíamos poner la tasa de interés en cuanto el país la necesitaba, lo pone a Miranda como presidente. Miranda venía también de un hombre de bajos recursos que llega al poder y entiende mejor que nadie la estrategia para nacionalizar los ferrocarriles. Y vos me estás diciendo que ahí estás dando dos ejemplos de tipos que muy de abajo aprendieron cómo funciona el comercio, la economía, tuvieron éxito y después fueron personas, compañeros clave en la administración del país, exitosos en el peronismo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Y hoy pasa que a veces parece que hay que ir a estudiar a Harvard, a las mejores universidades, o no sé, amigo de Chicago Boys, ser amigo de Stiglitz para entender la economía. Y la economía básicamente es entender la diaria, el día a día, el cómo puedo vender cuando no me quieren comprar, o cómo puedo comprar cuando no me quieren vender. Y después pasa como tenemos al ministro Guzmán, que lo critican justamente porque es un tipo, toda la popular lo critica porque es un tipo que estudió afuera. No, y vivió afuera. Y vivió afuera y no sabe de la economía argentina. No, que vos podés estudiar mucho, pero si no gastaste un par de zapatos, si no caminaste la calle, si no sabés lo que pasa, es que el peronismo cree que la praxis supera a la teoría. La práctica a la teoría, claro. Es que lo que pasa es que toda esta línea que se le baja mal a los compañeros y a todos los que están tuiteando ahí pensando que están haciendo la revolución, pues se le plantan a Milei y están diciendo que empiezan con esa dialéctica, los empresarios malos no están entendiendo porque los de arriba que tienen que bajar la línea no la entienden, porque no la hicieron mucho. Vos no podés salir de la facu y ponerte a manejar la economía del país, tenés que haber tenido, como tuvimos todos nosotros, primero todo el camino de aprendizaje de cómo funciona tu economía, cómo son las cosas. Digamos, la facultad te prepara, pero te prepara teóricamente. Exacto, te prepara teóricamente. Te ordena, te racionaliza cierta forma de te da contenidos, de esquematizar, de analizar, digamos, de presentar las cosas, pero lo que te enseña, y sobre todo determinadas rubros que no aprendés en la facultad, es la experiencia, es el trabajo. Y estos muchachos hay muchos que no lo tienen, y lo que tienen son muchos libros leídos que no son lo que tendrían que leer, que se lleva a desviar y a generar esa dialéctica del rico empresario y el pobre. No, muchachos, no es así. No. Y ahí hay un problema muy grande, porque si seguimos atacando a las empresas, si seguimos presionándolas en vez de generar las condiciones, lo que está pasando es que se está consolidando cada vez más un sector que no labura y generaciones que no pueden entrar al sistema formal de laburo, que es también lo que hablábamos con vos, Sasha. O sea,
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo impacta esto de no tener laburo durante mucho tiempo una generación de pibes jóvenes que no pueden entrar a laburar porque no se genera trabajo? Digamos que, como comparto todo lo que dijeron, ¿no? Pero me pasa de que veo cada vez más chicos que no quieren trabajar, o se cansan, o no quieren ingresar en eso, o cuando ingresan se cansan por el viaje, se cansan porque tal vez tienen un jefe que no es buena persona, no voy a decir un forro porque... No, decilo. Acaba de decir. Igual decilo. Porque, Si no, que pasame la palabra y yo te lo digo. Es un boludo y es un garca. No, pero pasa de que a veces uno, en vez de buscar conseguir esa experiencia, ¿sí? Nos quejamos y dejamos al libre albedrío de que nos echen o que no tengamos un currículum para poder enfrentar más adelante otro puesto de trabajo. Digo, y por otro lado, las empresas, ¿qué buscan en un empleado? Estabilidad, responsabilidad. Entonces estás constantemente buscando personal que se quede para que vos puedas generar valor en la empresa. Y uno, haciendo todo eso de no asegurarse o quejarse únicamente, no conseguir esa experiencia que están hablando. Yo arranqué laburando en un supermercado como repositora. Hoy estoy como administrativa en el sector comercial. En una empresa importante. En una empresa importante. ¿Sí? Pasé por varios trabajos, pero de los trabajos que pasé fueron 4 o 5 años que estuve. Entonces el empleador tuvo estabilidad desde mi parte y yo adquirí un montón de experiencia y le puedo brindar ahora a la empresa que estoy valor. Exacto. Y bueno, pero eso es es la experiencia de la mayoría, por lo menos de nuestra generación. Rubia, ¿vos qué estabas? Yo a los 15 arranqué, ¿vos cuándo arrancaste? Yo arranqué a los 17, yo terminé la secundaria. ¿Y era fácil? No era fácil, yo entré por recomendación a un laboratorio de medicina laboral. Entré, me acuerdo, en el año 94, ganaba 350 pesos. Así que no, pero eran dólares, boludo, ¿sabes qué ahora? Está bien, año 94, estamos hablando del año 94. Y bueno, pero ustedes son todas más... En el 2005 cobraba 450 pesos. Bueno, pero está bien, pero ustedes son todas más chicos que yo. Pero era eso, llegaba todo. Es más, no solamente era la data entry es la que ingresa los datos, entonces cómo se llamará ahora, sino que cuando el técnico, porque era una clínica de medicina laboral, cuando el técnico bajaba a sacarle sangre a los preocupacionales, yo bajaba con el cuadernito, vení, me decía, era como vení, y yo me tuve que bajar, y iba atrás de él, y él hacía así, guardame el tubito de ensayo, poné esto, y sí, y me la tuve que bancar, y la tuve que remar, y cuando entré, ya de más grande, obviamente, en medios, me pasaba de que, bueno, entraban chicos, no sé, se pedía un puesto de camarógrafo, por decirte así, llegaba a la empresa un montón de currículos de camarógrafo, ¿sí? Obviamente, lo que primero se pide para ser camarógrafo, hablando de rubro televisión, cada empresa tiene su rubro, por supuesto. Vos necesitas primero ser asistente. Para ser asistente de cámara tenés que tener conocimiento. Y después se te da la posibilidad, porque entonces resulta que eran todos camarógrafos en la teoría, y cuando le decían, le decía al camarógrafo, hacete un 8 con la manguera. Claro, no sabía. Blim, chan. Hacete un 0, limpiame el lente. No sabían hacer nada, no sabían ni desarmar una cámara. Entonces, y ellos querían entrar, dije, pero yo soy camarógrafo. Sí, flaco, pero vos no sabés limpiar el lente de una cámara. No sabés hacer una manguera, con la manguera, un 8 o un 0. No podés ser cámara. Y no, porque lo que estamos queriendo dejar expuesto acá es que el trabajo es importante para las personas. Es importante para el país, que haya gente que sepa laburar. ¿Me entendés? Porque un país lo levantás con gente que sepa laburar. Vos te pensás que los alemanes no saben laburar, los franceses... O sea, todos ven la potencia, bueno, pero hay que hacerla laburando. Esto nosotros nunca renegamos, lo golpeamos el pecho de laburar. Ahora, si vos hay generaciones que eso no creen en el trabajo, no creen en el esfuerzo, no se bancan el derecho de piso de no saber una goma con donde arrancás, pero te vas aprendiendo mirando, tenés que comer. Si no te bancás un jefe encima, estás en problema. Porque si vos no te bancás recibir órdenes, jamás vas a saber dar órdenes. Porque primero tenés que estar de abajo y bancarte las órdenes y pagar, como vos decís, el famoso derecho de piso. Famoso derecho de piso no es maltrato, para que se entienda, porque hay gente que piensa antiguamente el derecho de piso era maltratar, ¿sí? No, porque eso no se justifica pero tenés en ningún caso. En ningún caso, pero tenés que aprender a obedecer. Si no sabes obedecer, nunca vas a saber mandar. Exacto, entonces, cuando es el ABC. Las empresas, donde están los trabajadores, también formaban ciudadanos que aprendían a trabajar. Ahí te lo está diciendo Ayelé. Ella empezó repositora de un supermercado. Hoy
tiene un puesto administrativo importante donde maneja un montón de cosas en una empresa. Pero primero que se tuvo que bancarse las órdenes, que llegaban las cajas, reponer, y bancarse un jefecito atrás que le comiera la cabeza, ya sé, nena hace esto, nena hace lo otro. Es así. Entonces, lo que estamos lo que dejamos, por lo menos puesto acá como un posicionamiento, muchachos, y se lo decimos a todos, sobre todo a los peronistas, a los que bancan en lo simbólico el proyecto nacional, pero con la reproducción de lo que dicen no, porque están bancando otra cosa sin darse cuenta, empiecen a entender estas cosas, porque esto es donde estamos fallando. Totalmente. Acá estamos fallando, en esto, en la generación de esto, y no son un enemigo. Las empresas no son enemigas, sino que son parte de la solución del problema que tiene Argentina hoy, ¿no?